Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Empezamos en este momento un programa más, una edición más de nuestro programa Diálogos. Y hoy venimos también con un tema muy interesante para compartir con ustedes, para discutir con ustedes, ya que también tenemos la oportunidad de poder comentar, hacer una pregunta. Y yo sé que no en todos los temas nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, es una oportunidad que nosotros tenemos por este medio de poder comunicar las verdades bíblicas, pero también escuchar a las personas que creen diferente de nosotros. Tenemos algunas personas que nos están acompañando en este momento. Seguramente se van a ir uniendo más personas. Vamos a ir comentando entonces en este momento. El tema que vamos a conversar hoy día es el purgatorio. Nosotros no tenemos la mínima intención de atacar a nadie, no queremos lastimar la fe de alguna persona, lo único que nosotros queremos es pasar las verdades bíblicas. Entonces, en ese sentido, queridos amigos, las personas que ya nos están siguiendo, nosotros justamente nos juntamos para hablar acerca de estos temas. Sabemos que tenemos mucha familia y también amigos que tienen esta creencia, esta fe, es la Iglesia Católica. Yo mismo, hasta los 16 años he sido católico, por tradición, mi familia me ha enseñado esto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a descubrir al verdadero Dios, al verdadero creador de todo el universo. Muy bien, también tengo un invitado especial, un amigo mío, que dentro de unos minutos más yo lo voy a presentar. Sin embargo, antes de presentar al invitado, yo, como les había dicho, vamos a conversar acerca del purgatorio. Los que están aquí ya se han conectado. Sería bueno que nos avisen si todo se está escuchando bien, la imagen está bien. Por favor, avísenos mientras vamos conversando, avísenos por los comentarios. Este tema tiene un origen. Esta enseñanza del purgatorio, su origen se remonta al año 593 después de Cristo y empieza con el Papa Gregorio el Grande, se llama así. Sin embargo, se definió en dos concilios más adelante. O sea, empieza en el año 593 con este Papa. Ya había esa creencia en ese tiempo, pero se va a dejar oficial en dos concilios. Primero en el concilio de Florencia en el 1439 y luego también en el concilio de Trento en el 1546. Y yo tengo acá justamente el decreto, he hecho una copia, yo no sé si las personas pueden llegar a ver aquí, es un documento antiguo de lo que se ha leído en ese tiempo, ¿ya? Entonces, yo quiero leerles a ustedes para que nuestros amigos vean lo que en realidad la Iglesia Católica enseña, no lo que nosotros decimos que es acerca de su dogma, porque no es una doctrina, esto es un dogma. Entonces, en la sesión número 25, en el Concilio de Trento de 1546, en esta sesión 25, ustedes lo pueden buscar en internet también si desean, va a decir lo siguiente: decreto sobre el purgatorio, les voy a leer. Dice así: habiendo la Iglesia Católica instruido por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, lo voy a repetir, habiendo la Iglesia Católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura. Eso es lo que vamos a tratar hoy, si en la Sagrada Escritura está. Dice, según la Sagrada Escritura y la antigua tradición de los padres. Acá nosotros ya vemos que hay algo medio raro. La tradición, dice, de los padres. Enseñando en los sagrados concilios y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivios, ojo aquí, reciben alivios, dice, las almas detenidas en el purgatorio van a recibir alivio en primer lugar con los sufragios.
estamos hablando de dinero, con los sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Entonces, en este concilio de Trento, en este año que nosotros hemos dicho, de 1500, Dios mío, se me fue la fecha acá, el año es 1546, ¿ya? Ellos van a decir que hay un purgatorio, según lo que estoy leyendo acá en este documento, hay un purgatorio y que las almas que están en este purgatorio van a recibir alivio por medio de dos acciones que nosotros, entre comillas, nosotros podemos hacer. La primera acción, sufragio, o sea, aportar algo de dinero. Luego, dice por la Sagrada Misa y en especial con el aceptable sacrificio, dice acá, de la misa. Manda el Santo Concilio a los obispos, es una orden en este concilio a los obispos, que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio recibida de los santos padres y sagrados concilios se enseñe y predique en todas partes y se crea, o sea, es una orden que se da. Dice, se tiene que creer, están obligados el pueblo católico a creer y conserve por los fieles cristianos, excluyéndose, sin embargo, de los sermones predicados en la lengua vulgar a la ruda plebe. Hasta ahí, porque en realidad este documento va a decir muchísimas otras cosas más. Entonces, esta creencia acerca del purgatorio queda establecida oficialmente en el año 1546. Ya les he leído lo que dice la determinación que ellos han tomado, pero también quiero leerles lo que la Iglesia Católica considera una norma, para que ustedes puedan ver que nosotros no nos estamos inventando, apenas vamos a leer lo que dice. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Es un libro, es otro libro separado de la Biblia, que los católicos lo tienen al mismo nivel que la palabra de Dios, pero no es más que el entendimiento, determinación de lo que han decidido otras personas, que no han sido los discípulos. Entonces, catecismo en el numeral 1030 dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, yo quisiera que ustedes subrayen esa palabra, dice, esa palabrita que dice así, imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es muy extraño, pero no citan ningún versículo. Esta parte de ellos en el catecismo no está apoyado por ningún versículo. Numeral 1031 dice así: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia, o sea, católica, ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. Te voy a repetir otra vez este reglón. Dice, la Iglesia católica ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. ¿Se dan cuenta? Y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, los van a citar y ahorita lo vamos a ver, primera carta a los Corintios 3:15, primera de Pedro, capítulo 1, habla de un fuego purificador, según ellos. Entonces, vamos a ver el numeral 1032 o 1032, por último, dice así: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Ojo acá, porque ellos van a citar el libro de Macabeos. Dice así: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas y va a citar segundo libro de Macabeos capítulo 12, versículo 46, que yo lo voy a leer para ustedes más adelante. Entonces, esto es lo que ellos tienen como base, la religión católica, acerca del purgatorio. Pero pregunto, ¿tal declaración, tal enseñanza se encuentra también en la Biblia? Eso es lo que vamos a ver entonces. Yo ya quiero llamar
al pastor Tony Serna, quien está con nosotros en este día para conversar acerca de este tema. Pastor Tony, bienvenido a nuestro programa Diálogos. Bendiciones. Buenas tardes, Pastor Liban, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Esta tarde me acerco a mi persona y muy contento de poder participar con este proyecto que tienen ustedes a través del Facebook en Diálogos. Muchas gracias. Amén. Es un gusto tener al pastor aquí. El pastor Tony ha predicado algunas veces allá en nuestra iglesia cuando antes de darse esta pandemia, esta cuarentena. Y la gente de la iglesia lo aprecia, lo quiere siempre, y ese es uno de los motivos también por el cual lo hemos invitado. Vamos a hablar entonces, Pastor Tony, acerca del purgatorio. Es un tema a veces que no se quiere tocar porque nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo familia católica, yo tengo amigos católicos, y a veces ocurre que las personas se ofenden, ¿no? Cuando vamos a hablar de un tema que ellos creen herimos un poco su fe, pero es que la Biblia nos ha mandado a predicar acerca de las cosas que están dentro de la Biblia. Y si hay algo que está fuera de la Biblia, también la Biblia nos manda a contender ardientemente por la fe, dice, ¿no? Yo quisiera preguntarle entonces en este momento, ¿cuáles son las primeras consideraciones que usted tiene acerca del tema? Bueno, no solamente de este tema, hay muchos que sería muy bueno que a posteriori se vayan tomando en cuenta. Esto tiene que ver mucho también con cierta parte de nuestra historia peruana y latinoamericana. Quiero hacer una referencia breve solamente para poder entrar en el contexto de este tema que esta tarde estamos compartiendo sobre el purgatorio. Cuando nuestros antiguos peruanos reciben más que decir una visita, reciben la invasión de los europeos propiamente venidos de España, y hablando más exactamente de la transmisión de la educación bíblica, quiero decir, lamentablemente, cuando llega el español al Perú, no trae el evangelio, como yo he escuchado muchas veces que lo han referido, porque muchos años atrás yo he participado de esta enseñanza. El estudio y la indagación acerca de estos eventos me han llegado a dar la determinación de que cuando España llega al Perú, en la persona de sacerdotes católicos, quienes traían la Biblia en la mano, en realidad no traen el Evangelio. Ellos traen una religión usando el Evangelio, que es muy diferente. Desde entonces es que nuestro país, hasta el día de hoy, recibe más una enseñanza religiosa que una educación cristiana o una educación espiritual. Entonces, dentro de esta formación educativa que se le da a nuestro país, especialmente estoy hablando de nuestro país, se inculca este tema también del purgatorio, como muchos otros, de los cuales está nuestra nación pues invadida, digámoslo así. Y como tú has dicho muy acertadamente, esa vez es difícil, sobre todo con la familia, poder transmitir estas verdades, porque a veces los de la familia son los primeros que sienten la incomodidad o la desazón. ¿Por qué razón? Porque eso también me pasaba a mí, hasta que descubrí por la escritura bíblica descubrí de que yo no estaba viviendo la verdad de Dios, estaba viviendo otra verdad que no era la de Dios. Así es que eso tiene una incidencia en la persona que profesa la religión católica como tal, y eso es comprensible, porque hasta que no descubran, hasta que ellos no tengan la iniciativa de descubrir, de conocer, es que no van a poder dejar de repente este tipo de creencias. Termino con lo siguiente. El Perú es uno de los países en Latinoamérica que tiene muy poca lectura por parte de sus ciudadanos. Y uno de esos libros que menos se lee es la Biblia. La Biblia es toda una ilustración para que el ser humano, el peruano, pueda tener conocimiento no solamente de tanta riqueza espiritual y de tanto conocimiento de Dios, sino de mucha información que propicia el cambio de la vida personal. Yo quisiera decir, para terminar este comentario,
La Biblia no tiene ningún marco religioso, no la encuentro por ningún lado, ni de la A hasta la Z le encuentro un marco religioso. Más bien yo veo que la Biblia es un texto escrito para que procura el cambio de la vida del ser humano, tanto varón como mujer. Es un libro que promueve la calidad de vida humana. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Y como ejemplo podría señalar solamente, cuando la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no me está hablando de un término religioso, me está hablando de una calidad de vida que ese hijo debe tener. Y cuando dice padres, no motiven o exasperen a sus hijos, también me está hablando de una buena relación entre padres a hijos. Entonces, tenemos muchos de estos contenidos en la Biblia que están orientados al cambio de la vida del ser humano. Y si hablamos en términos de Dios, es un libro que simplemente me habla de principios espirituales, no principios religiosos, para relacionarme bien con Dios y conocer bien las cosas de Dios, como es este tema del purgatorio. Muchas gracias. Correcto. Muy bien, gracias por la introducción, por esas primeras consideraciones. Me escriben acá por los comentarios que está viendo eco en su voz, Pastor Tony. Vamos a hacer una prueba acá. Yo voy a mover acá algunas cositas. Ya, perfecto. A ver, vamos hablando entonces. Vamos saludando, Pastor Tony. Acá yo voy a monitorear si en realidad ya se ha solucionado. Vamos, bueno, eso. Aprovecharíamos para dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook. Ya tenemos también poder extender la invitación para que puedan participar de este tema que es tan importante y que a la luz de las Escrituras podemos darle el sentido real de por qué la palabra de Dios nos habla de tantos principios para que nosotros podamos conocer y distinguir qué cosas son las cosas de Dios y cuáles no son. Correcto. Ahora vamos a escuchar si... Ahora ya no hay eco, pero está bajito su voz. A ver, un segundito. Ya. Un segundito. Tiene que salir bien esto para que todos puedan escuchar y entender perfectamente. A ver, un segundito. Sí, ya no hay eco, pero sí está bajita su voz, pastor. Vamos a hablar un poquito más fuerte, ¿correcto? A ver, no sé si ahí ya se puede escuchar más claramente el volumen de la voz. Ya, no, pero vamos a levantar un poquito más la voz. ¿Ya? Ya, perfecto. Mientras, en este momento yo quiero mostrar un video para las personas que nos están viendo. Quiero mostrarles este video. A ver, no sé si va a tener eco también al principio. A ver, un segundito. Ahora aquí. Quiero que vean este video, por favor. Estamos en Roma, una ciudad llena de historia y de obras de arte conocidas en el mundo entero. Pero muy pocos conocen este pequeño museo dedicado a las almas del purgatorio. Está a orillas del Tíber, en la única iglesia de estilo neogótico que hay en Roma. Se trata de una de las colecciones más originales de la ciudad eterna. El padre Jouet, primer párroco de esta iglesia, se dedicó a difundir la devoción a las almas del purgatorio. Por eso, decidió recorrer Europa en busca de testimonios sobre las visitas que las almas del purgatorio hacen a los vivos para pedirles oraciones. El Museo del Purgatorio, como acertadamente se le llama, es la colección de documentos sobre apariciones en toda Europa de las almas del purgatorio que pedían oraciones. Aquí se puede ver la marca de fuego que dejó la difunta Palmira Rastrelli en 1871 sobre el día. Con esa aparición pedían que se pusieran varios metros de su alma. O este otro objeto. Se trata de la huella de la mano de la difunta Luisa de Saint-Charles en el pueblo de noche de su marido, que visitó en 1875 para pedirle que rezara por ella. Pues no tengo problema. Nuestro hermano recogió todos estos testimonios para distinguir la devoción a las almas del purgatorio. Esto es la oración por aquellos que están en el purgatorio y que todavía no pueden entrar en el cielo. Este es el objetivo del museo, reavivar la antiquísima tradición cristiana de rezar por las almas de los difuntos que tienen que purificarse antes de entrar en el cielo.
existe. Creemos en el purgatorio porque es un dogma de fe. Estos documentos ni la aumentan ni la disminuyen. Nos recuerdan la realidad del purgatorio y de las almas que habitan en él. Esto es lo importante. Un pequeño museo en memoria de aquellos que todavía no pueden ver al Señor y que agradecen una ayuda. Bien, como ustedes lo están viendo entonces, es de lo que se trata este video es que hay un museo acerca del purgatorio, acerca de las almas supuestamente que han salido del purgatorio y bueno, se han presentado a las personas que están pidiendo que se ore por ellos, que de alguna forma se les ayude. ¿Qué opina de esto, Pastor Tony? ¿Puede suceder eso? ¿No puede suceder? No te escuché claramente, ¿me repites por favor la pregunta? Acerca de este video, ¿no? Donde se muestra que hay un museo inclusive para el purgatorio, o sea, están presentando pruebas de que sí existe un purgatorio, ¿no? Antes de entrar a las perdí el audio, perdón. Perdí el audio, no te escuché bien. Nada, ahorita. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Estoy preguntando cuál es la opinión acerca de este video donde ellos dicen que hay pruebas físicas acerca del purgatorio. Bien, lo más probable, sin ánimo tampoco de denigrar los testimonios de estas personas, lo más probable es que ellos hayan tenido alguna experiencia muy en particular, pero que no necesariamente signifique una revelación o un dictamen, digámoslo así, de parte de Dios acerca de esta experiencia que se tiene y sobre todo para la presentación de este dicho museo. Sí. Hasta allí podría dar esa presentación. Bien, nosotros hemos visto y hemos hablado acerca de algunas cosas que se están mostrando, la creencia de muchas personas, y en este momento vamos a hablar acerca de algunas preguntas que hemos preparado, de repente personas que han querido preguntar muchas veces, pero no se han atrevido. Entonces nosotros vamos a conversar acerca de estas cosas y vamos a aprovechar el tiempo porque hemos empezado justamente a las 5:30 para que podamos tener más información, pero no sé si las personas se han acordado o no. Bueno, ahorita hay algunas, vamos a avisar, especialmente los hermanos de la congregación, por favor, vamos a avisar que ya el programa ya está, porque habitualmente empezamos a las 6, dentro de unos minutos estaríamos empezando, pero ahora hemos empezado antes. Pastor Tony, nosotros sabemos, nuestra posición es muy diferente a la que cree la Iglesia Católica. No tratamos de ser religiosos. Creemos en la purificación de los pecados. La Biblia habla acerca de la purificación de los pecados. Todo el mundo sabe que necesita la purificación de sus pecados para que también pueda recibir el favor de Dios. Claro. Nosotros creemos en esta purificación, la Biblia nos enseña esto, hemos aprendido desde niños, hay libros que muestran que los pecados tienen que ser reparados de alguna forma. Nosotros sabemos que la forma es Jesucristo. La primera pregunta que vamos a hacer en esta tarde es, ¿existe purificación de pecados después de la muerte? Voy a repetir la pregunta. ¿Existe purificación de pecados después de la muerte? A ver, se me escucha bien, ¿no? Sí, ahora sí. Claro? Ya, Sí, un poquito más alto nomás hay que hablar. Ya, perfecto. Bien, propiamente a la respuesta de esta pregunta sería un rotundo no. ¿Por qué? Porque en la Biblia se establece lo siguiente. Si alguien tiene cercana una Biblia, podría de repente buscar en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versos 27 al 28, se puede establecer allí lo siguiente. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto nos da a indicar de que después de muerta la persona ya no tiene mayor purificación que hacérsele.
porque inmediatamente ya está destinado al juicio de Dios. Continuando el texto, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, lo que nos está indicando la Biblia es que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, aquí en esta vida es donde nosotros necesitamos la purificación. Es en esta vida presente donde Jesucristo, habiéndolo recibido en nuestra vida, Él actúa. En esa una sola vez actúa para llevarse los pecados de la humanidad. Esa es una gran enseñanza, porque la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Jesús no puede quitar pecados, no puede purificar a fallecidos. No hay una acción después de la muerte, ni del cielo ni de la tierra, que pueda purificar a las almas o a las personas fallecidas. Correcto. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, hay cierta, yo quiero no defender la posición porque no la creo también, pero hay que ser honestos porque, por ejemplo, las personas que mueren perfectas, las personas que van a morir en Cristo Jesús y ellas van a ir a la presencia de Dios, ¿mueren perfectas? O sea, purificadas totalmente, sin pecado. La Biblia nos relata, la Biblia nos dice de que todo aquel que entrega su vida a Dios, aceptándolo como su Señor y su Salvador, empieza la obra redentora de Jesús ocurrida en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que cuando Cristo muere en la cruz, muere por los pecados de la humanidad. Pero muere por los pecados de la humanidad, donde el ser humano no tiene más otra cosa que hacer que aceptar la muerte de Jesús, reconocerlo como su Señor y su Salvador. No tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer penitencia, no tenemos que hacer nada. La Biblia nos enseña eso, que Jesús hizo toda la obra redentora, toda la obra salvífica o salvadora, la hizo en la cruz. Entonces, todos los que nos acercamos a Jesús mediante la fe, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, la Biblia nos enseña que nosotros somos justificados del pecado, somos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz. Entonces no tenemos más cosas que hacer nosotros que creer, pero sí, a partir del momento que nosotros reconocemos esta acción salvífica de Jesús en la cruz, ese lavamiento de pecados por su sangre en la cruz, a partir de ese momento sí somos llamados a vivir una vida de santidad. Por eso todos aquellos que se acercan a Él y nos hace Dios por la adopción, nos hace sus hijos, la Biblia nos menciona que somos santos. Claro. La palabra santo no significa una persona sin defectos, no, es una persona que tiene sus defectos, pero que vive cada día, cada instante de su vida buscando agradar a Dios, luchando contra todas estas cosas que vienen para truncar o resistir esa buena relación entre el Hijo de Dios y su Padre Dios. Entonces, el creyente, que nosotros llamamos así, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que demostrar que él todos los días está viviendo una vida agradable a Dios. Así es que si él muere o fallece en algún momento, él está muriendo en esta condición, claro, en la condición de santo y de limpio de sus pecados. Claro. Sin embargo, quiero añadir, sí. Si hubiera en este transitar de la vida una acción que es inapropiada delante de los hijos de Dios, una actitud, algún evento pudiera ocurrir en la vida de este creyente, nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos, para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces, nosotros los cristianos también tenemos a la mano la gracia y el perdón de Dios para ser lavados y limpiados de esas faltas. Entonces, el creyente, propiamente aquel que se confiesa como hijo de Dios, es la persona que todos los días está practicando esta vida de santidad delante de los ojos de Dios. Así que él cuando muera, lógicamente está muriendo dentro de esa limpieza y purificación que Dios le ha dado con la muerte de Jesús en la cruz. Así es. Pero volviendo al comentario que dice, bueno, las personas no mueren completamente libres del pecado, ¿no?
No, Por supuesto que no. y entonces yo creo que también tiene que ver acerca de que si las personas mueren en la práctica del pecado, que es una cosa muy diferente, ¿no? La práctica del pecado es totalmente diferente a lo que ha explicado en este breve minuto. Pero yo he entendido muy claramente que, según a la primera pregunta que hemos hecho, si existe purificación de pecados después de la muerte, obviamente no existe. Es un rotundo no, como se dijo. ¿Por qué? Porque la prueba está mientras una persona vive. Es tanto así que hay un dicho, ¿no? Hay una frase que nosotros decimos, para todo hay solución menos para la muerte. Una vez que una persona ha muerto, se cumplió entonces el plazo que esta persona tenía para estar dentro de los caminos, dentro de la obediencia de Dios y estar bajo su gracia. Nosotros entendemos claramente eso, sino que falta, o no sé por qué las personas, o los religiosos o los católicos no entienden que después de que nosotros morimos acá, en este mundo, al pasar al mundo espiritual, ya no puede haber otra oportunidad. Porque parece que estaríamos hablando acerca de una película, acerca de la mitología, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, acerca del purgatorio, se dice que, y bueno, no es que se diga nada más, sino que está comprobado, que esto tiene eh, un punto de inicio en Platón en realidad, ¿no? Porque Platón ha hablado en uno de sus libros, hablando acerca de la necesidad de las almas que tienen que pasar por una purificación. No recuerdo ahorita el nombre de este libro de Platón, que es Fénon, si no me equivoco. Se llama el Fénon, algo por ahí. Fédon se llama el libro donde Platón va a hablar acerca de ese purgatorio, acerca de la necesidad de que las almas tengan que purgar un tiempo y tenga que purificarse todavía, ¿no? Porque básicamente el purgatorio, no lo hemos dicho muy claro de repente al principio, el purgatorio enseña que las personas que han muerto, como dice en el catecismo, en el numeral 1030, que ellos van, pero van imperfectamente purificados. O sea, la sangre de Cristo no ha sido suficiente para ellos, porque ellos dicen, imperfectamente purificados tienen que pasar todavía a un lugar o un estado, porque ellos no definen si es un lugar o si es un estado, el purgatorio, donde ellos se va a asociar esta purgación con el dolor y el fuego. Entonces eso les va a causar la incomodidad y mediante estas cosas ellos van a ser más limpios de estas cosas. Bueno, yo quiero que llevarles a las personas que están viéndonos en este momento a abrir las Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a leer unos versículos en los cuales los católicos se basan y citan bastante, con mucha fuerza, sin embargo, fuera de contexto, yo ya lo digo desde este momento, no es por ofender, pero es que vamos a ver cuál es el contexto. Quiero que leamos, por favor, Mateo 5, versículo 25 al 26, que va a ser nuestra segunda pregunta. Mateo 5, 25 y 26. Lo voy a leer, dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es lo que dice el pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 5, 25 y 26. Entonces, en base a este versículo, Pastor Tony, Mateo 25, Mateo 5, versículo 25 y 26, ¿está enseñando sobre el purgatorio? Bueno, aparentemente, si no prestamos un poco de atención, podría estar teniendo referencia a algún lugar, algún estado de repente del alma en que necesitase de alguna purificación. Vamos a ver nosotros aquí en la parte del contexto en el cual se escribe este versículo, porque podríamos desatinadamente usar un versículo sin poner el contexto. Ya sabemos nosotros, ya esa frase muy popular, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Claro. Ahí es donde tendríamos que tener un poco de cuidado. Es que habría que ver unos versículos antes para poder encuadrar el sentido esencial de estos versículos que haces referencia. Vamos a tomar, a ver, un poco antes, vamos a ir desde el verso 21
para poder contextualizar. ¿Lo leo? Por favor, gracias. Desde el 21 en adelante. Hasta el 28, por favor, lo leo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien, estos versículos muy claramente nos dan la referencia de la conducta en la cual debe caminar o debemos caminar todos los que decimos profesar, creer en Dios. Esto es lo que nos está hablando estos versículos, acerca de actitudes correctas y apropiadas. Más bien, aquí en los versículos encontramos asuntos que competen a la conducta del ser humano, pero de carácter negativo con consecuencias negativas. El marco en el cual se mueve el versículo 25 y 26 es ese. Por eso culmina estos pasajes que gracias a ti le diste lectura. Dice, pero les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Está hablando de cosas que pasan dentro del corazón de la persona. Anhelo, deseo, de repente referidas a lo inmoral, a lo incorrecto o a lo inapropiado dentro de una conducta social, familiar o personal, y por qué no también espiritual. Entonces el texto 25 y 26 para nada está teniendo una referencia respecto a un lugar o respecto a una condición del alma de la persona después de muerta, donde va a necesitar ser, no sé, de repente atormentada o disciplinada para que pueda gozar de su permanencia en el cielo. De ninguna manera. Correcto. Sí, porque en realidad yo no sé dónde. Yo quiero ser sincero. Yo quiero ser muy sincero. A veces soy, creo que muy expresivo. No me estoy burlando. Pero yo quiero entender cómo es que ellos logran ver un purgatorio en esos pasajes, por el amor de Dios. ¿Cómo pueden distorsionar tanto? Porque Mateo 5, desde el 22 hasta el 26, son pasajes, y ellos solo usan 25 y 26, no van atrás ni van adelante, porque ellos no quieren ir al contexto, o de repente ni lo pueden ver. Pero es otro pasaje sacado de contexto, pero de una forma olímpica, por el amor de Dios, porque no habla de purgar pecados luego de una muerte. ¿En qué parte de esos dos versículos dice eso, Dios mío? No habla de purgar pecados después de la muerte. Habla de una importancia, de una necesidad de reconciliarse uno con otro, porque notemos que en el pasaje está escrito que dice, entre tanto estás con él en el camino. No dice cuando estás muerto. Porque por eso digo, no sé cómo llegan a ver en estos dos versículos, incluso le dicen doctrina. ¿Pero por dónde? Por el amor de Dios. Dice así, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. Entonces, cuando yo leo eso, yo noto que por lo menos si vamos a deducir palabra por palabra, está hablando mientras tú estás con vida caminando con esa persona. O mientras hay vida, pero nada después de muerto. No es lo que dice así. Yo he escuchado a muchas personas defender el purgatorio con este versículo, y es que dicen que, dice acá, el adversario te va a entregar al juez. El juez viene a ser Dios, según los católicos, los que defienden esto. El juez es Dios. Si nosotros deducimos por esa parte, entonces, ¿quién sería el adversario? El diablo. Entonces, ¿cómo tú te vas a poner de acuerdo con el diablo? Por el amor de Dios. Por eso digo, Pastor Tony, no le veo. Yo he agarrado la Biblia y lo he volteado para acá y para allá,
porque, mira, si me permites aquí hacer claro, una acotación, sí, el versículo 25 y 26 no está hablando, no nos da una figura siquiera, no nos da una alegoría sobre algo que va a ocurrir a futuro. Esta es una situación que está ocurriendo en el presente. claro, Y solamente son ejemplos, es como que si fuera entre nosotros, si nosotros tuviéramos una discusión, una pelea, alguien me dice, Tony, ponte de acuerdo con Liva antes porque posiblemente te pudiera hacer una denuncia y eso no te va a convenir porque son ciertas situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando el contexto propiamente claro. Aún los propios versículos 25 y 26 nos hablan de un contexto que ocurre entre los comportamientos entre personas, pero dentro de un presente. Esto no habla de un pasado, menos habla de un futuro. Entonces, ahí es donde también tendríamos que usar la honestidad con respecto a la enseñanza que se da en nuestro país correcto, a través de la religión oficial sobre el purgatorio, ¿no? Porque así es. yo tomo en cuenta a través de esto, perdóname si me tomo unos No, segundos, está bien, vamos adelante. yo tomo en cuenta que, por ejemplo, si el purgatorio es un lugar donde después de muerto, habiéndome aún portado bien, aún teniendo la purificación de Dios en mi vida, estando vivo, necesito otra más, ¿no? Otra purificación mucho mayor allí en el purgatorio. Eso también como que fuera, lo quiero decir con mucho respeto, es como si fuera una invitación a las personas para que no tomen en cuenta el que deben tener una vida realmente correcta dentro de los cánones y las normativas de Dios. Claro, se hace peligroso, ¿no? Es por esa razón que lamentablemente en el catolicismo se permite todo tipo de prácticas y sin embargo decimos creer en Dios. Es que la verdad está bien. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Esto es muy diferente. Yo solamente puedo ver como un ejemplo, cada 28 de julio que se celebra nuestra fiesta nacional, yo veo muchos hombres y mujeres ir al famoso TDU, donde reciben una presentación del Evangelio, de la palabra de Dios a través del sacerdote. Y las personas todas se golpean el pecho allí, todos se escuchan la palabra de Dios, pero salido del lugar, ¿cómo estamos? Igual o Salido peor. de ese lugar, ¿cómo estamos? Solamente como un ejemplo en los llamados padres de la patria. No está habiendo corrupción, no hay mentiras, no hay conductas inapropiadas. Perfecto, igual. Entonces, hasta en este tiempo de pandemia, estamos viendo mucha gente que cree en Dios, mucha gente que confiesa creer en Dios, haciendo cosas terribles, trayendo mayor desgracia a la situación que ya estamos viviendo. Entonces, por eso es que digo, enseñar este tipo de cosas, conceptuar este tipo de cosas, consciente o inconscientemente, en la vida de la gente, en la mente de la gente, es una invitación a seguir viviendo una vida más bien separada de Dios que acercarla a Dios. Claro. Y ahí es que insto, ¿no? Y ahí insto en este sentido de que lamentablemente no leemos la Biblia, no nos gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos gusta pues más pecar que vivir una vida agradable a Dios. Correcto. Eso fue fuerte, pastor, eso fue fuerte, pero totalmente bueno, con la disculpa del caso, pero es que es la realidad que estamos viviendo. Y si este medio es una oportunidad para que reaccionemos, para que tomemos conciencia, qué bueno que si fuera así. Eso digo que ha sido fuerte porque es algo tan real, es algo tan verdadero, porque ahora que hemos entrado un poquito más adentro de este tema, yo considero la enseñanza del purgatorio muy peligroso para las personas. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de una esperanza falsa. Decirles que después de muertos vas a ir a un lugar a que tus pecados sean purificados y que tu familia te va a ayudar mientras más misas hagan y más ofrende, más dinero se dé, entonces tú vas a salir más rápido. Porque esto además se ha convertido y ha sido uno de los motivos por los cuales Martín Lutero se ha vuelto loco, las indulgencias y el purgatorio,
A él no le ha gustado mucho y por eso que él ha salido a protestar en contra de estas cosas, porque parece que la salvación se está vendiendo y eso no se puede hacer. Entonces, vamos a suponer que se me muere un pariente, vamos a suponer que yo soy católico, ¿y qué es lo que va a decirte el cura? El cura te va a decir, bueno, su alma está en el purgatorio, entonces hay que hacerle misas para que salga más rápido. ¿Cuánto está una misa por pedir perdón por el alma purgatorio? Vamos a ponerle 50 soles, ¿no? Creo que es lo mínimo que cobran las parroquias, no sé la verdad, pero vamos, es un mínimo. Yo quiero que mi pariente salga rápido del purgatorio, ¿no? Los católicos que creen en esto van a decir, no, yo quiero que mi pariente pues no esté ahí, que se achicharra, que está quemando y está, ¿no? Entonces voy a hacer misa una vez por semana. Ahí va a gastar sus 200 soles mensuales. Estamos hablando de una sola familia. Ahora sabemos que el Perú, por ejemplo, es un país católico, o mejor dicho, el país tiene una predominancia católica en cuanto a la religión. Entonces, imaginemos cuánto dinero saca la Iglesia Católica metiendo el miedo y el cuento de que existe un purgatorio. Es que eso es ilógico, porque si el dinero que yo voy a dar, Pastor Tony, para que salga mi pariente del purgatorio, entonces vale más que la sangre que Cristo ha derramado. Ahí está mi problema y eso es lo que a mí me deja revoltado, si se puede decir de alguna forma así, me deja un poco eléctrico, porque yo quiero entender de dónde han sacado eso. Discúlpeme la expresión, ni Marvel tiene ese tipo de películas que los católicos tienen, esa imaginación para crear ese tipo de cosas, por el amor de Dios. Entonces, dicen que les dicen a las personas, no, cuando tú mueras vas a ir al purgatorio. Entonces la persona, como el pastor dijo, la persona va a vivir, se va a dar libertad para todo lo que quiere. No, es que yo al morir voy a ir al purgatorio y mi familia va a pagar y tal. Después de un tiempo me voy al cielo. Bueno, yo quisiera que las personas que nos están escuchando no cierren su corazón si no son de esa fe. Escuchen hasta el final lo que tenemos que decir acerca de la Biblia. Ahora, me extraña un poco, y esto va a ser la siguiente pregunta que vamos a hacer, que los católicos dicen que van a ir al purgatorio y el fuego y el dolor que van a sentir les va a ayudar a purgar, perdón, a purificar sus pecados. La pregunta es, ¿el fuego o el dolor sirven para purificar los pecados? Ah, bueno, eh, no vemos un contexto en la palabra de Dios que propiamente se utilice fuego y dolor para poder purificar pecados. La Biblia nos enseña que es Jesús y su obra redentora la que nos limpia de los pecados. No es propiamente el dolor. Sí hay referencias bíblicas donde Dios disciplina a los que toma por hijos. Él afirma así, que yo disciplino al que tomo por hijo, pero eso es una cuestión de disciplina, de formación, pero no en cuanto a la purificación de los pecados. Los pecados ya están purificados desde el momento, como dije hace un momento atrás, los pecados ya están purificados, ya estamos limpios y lavados por la fe, al haber confiado nuestra vida en Jesús. Eso es lo maravilloso de la obra de Jesús. Imagínense que cuando yo empezaba a conocer esto, yo todavía tenía en mi mente y en mi corazón hacer cosas, hacer algo, lo que me enseñaron desde muy temprana edad, penitencias. Me costó mucho trabajo entender que Jesús ya había hecho todo en la cruz del Calvario. Hizo todo en la cruz. Eso es lo que yo quisiera transmitir a las personas que nos siguen a través del Facebook. Jesús ya hizo todo por ti en la cruz. No necesitas hacer nada, absolutamente nada, porque nada de nosotros puede llegar a completar la obra que Jesús hizo en la cruz por cada uno de los que estamos en este medio. Hay un texto en el primer libro de San Juan, en el capítulo 1 del verso 6 al 10, dice,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es lo que a ti te hace ese ser delante de los ojos de Dios agradable, perfecto? Es la obra redentora de Jesús. Pero como dije hace un momento atrás también, esa obra redentora hace que tú, desde el momento que confías tu vida en Dios, Pastor Él Tony, te va a dar la fuerza, un segundito. Él te va a dar la capacidad, Él te va a ayudar a tener una vida para que andes fuera de las tinieblas. Pastor, Y luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, los pecados ya han sido purificados, pero ¿cuándo? Cuando tú entregas tu vida a Jesús. No es cuando te matriculas en una iglesia, en una religión, no. Es cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Es cuando tú le dices a Él, Señor, sé el Dios de mi vida, sé el Dios de mi corazón, sé el Dios de todo mi ser. Ese momento que tú le digas, Jesús, te acepto en mi vida como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, como mi amigo, mi consejero, mi compañero. ¿Me dejo entender? sí. Ese momento, la Biblia nos enseña que tú te haces hijo de Dios. Tienes el derecho de ser hijo de Dios, dice Juan 1:12. Entonces, cuando tú tomas esa decisión de convertir tu vida a Dios, ese momento tus pecados son purificados. Tú no necesitas fuego ni dolor. Por favor, ¿de dónde sacamos la idea de que Dios va a purificar pecados en un lugar determinado a punta de fuego y a punta de dolor? Esa es una cosa inaudita. Dios es un Dios que vino a entregar a su Hijo justamente para que tú ya no pases ningún dolor, justamente para eso. Porque si tú haces penitencias y una serie de cosas que te manda a hacer alguien para que Dios te perdone, bueno, eso te va a causar dolor, insatisfacción, incomodidad, pero la muerte de Jesús no te va a dar ese tipo de cosas, porque Jesús se llevó la incomodidad, se llevó el dolor en Él. Claro. Eso es lo que tenemos que creer y aceptar de parte de nosotros para con la obra que Dios hizo en la cruz. Amén. Me dice, pastor, acá en el comentario que su voz está bajito, hay que un poquito más, vamos a levantarlo. Con voz de trombón vamos a hablar. Encima, a ver si lo aumentas un poquito por ahí, porque acá no, acá ya le puse al máximo ya. Ya le puse ¿Sí? al máximo, ya, sí. Perfecto. ¿Ya? Okay. Bueno, encima de lo que ha dicho el pastor, y la pregunta fue si el fuego o el dolor sirven para purificar. En primer lugar, en primer lugar, el dolor, ¿de qué forma puede purificar a una persona? Por eso yo digo, lo que hemos leído al principio y mostrando este documento, ¿sí? Este documento es el decreto del Concilio de Trento. En ese concilio se ha determinado estas cosas. Claro que esa creencia la Iglesia Católica lo creía desde el año 560 y pico. Sin embargo, no es lo que dice la Biblia. Yo quiero llevarlos también a Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio, acaba de decir, ¿cuál es el medio de purificación? Por medio de sí mismo, o sea, quien purifica el pecado es Jesucristo, no es el dolor, no es el fuego. Por eso, amigos, hermanos, Pastor Tony, es que muchos, y dentro de la Iglesia Católica, muchos piensan que compartir, entre comillas, el dolor de Jesús ayuda. Y es por eso que en una fiesta anual, algunas personas azotan a sus hijos, los agarran a chicotazos, si no me equivoco también la supuesta, ¿no?, Santa Rosa de Lima, que dormía sobre chapitas, sobre clavos o no sé qué, pero se flagelaba, y diferentes partes del catolicismo, diferentes secciones hacen ese tipo de cosas, golpean su cuerpo, piensan que el cuerpo es todo lleno de pecado. Están en contra de la Biblia, porque en Génesis dice que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera, nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, acá en este pasaje dice que habiendo efectuado la purificación, dice la Biblia, de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Entonces eso muestra que el dolor no va a purificar nada, el fuego no puede purificar nada. No se trata de metales que estamos hablando de hombres y sus acciones, de sus pecados. Creo que ha citado primera carta de Juan capítulo 1 también, ¿verdad?
Sí, ahí también habla lógicamente de la limpieza de todo pecado. Es coincidente con lo que tú hablas, coincide con lo que tú nos refieres en Hebreos. Por eso decía que ya la purificación ha sido hecha en Jesús. Claro. Es decir, solamente tenemos que tener el acto de creer en eso. Sí. Eso se llama fe. Claro. Porque yo no puedo decir que tengo fe si me estoy maltratando el cuerpo con ciertas formas de penitencias o de castigo físico. Sí. Eso no es. Me recuerdas, ahora que hablas de este tema, de este punto, me recuerdas un libro que yo leí hace mucho tiempo atrás, es un libro de la congregación jesuita que se llama Ejercicios Espirituales, donde yo recuerdo que uno de esos tratos duros al cuerpo era ponerse un chaleco con púas hacia el interior que hincaban tu piel y con eso tenías que estar cierta cantidad de días para la purificación de tu alma. Entonces, ahí está, ¿ves? Eso no se llama purificar, eso yo creo que es torturar, eso es torturar el cuerpo y no tiene ningún asidero bíblico, ninguna enseñanza bíblica, y menos creo que el deseo de Dios es que tú estés lastimando tu cuerpo. Claro. Posiblemente haya alguna persona que esté dentro del mundo de sacerdocio o acercamiento al sacerdocio católico. Déjeme decirle que esas son equivocaciones tremendamente grandes. No hay siquiera el sentir de Dios mínimo para que una persona haga eso para purificarse de los pecados. Claro, exacto. Entonces, volviendo en esto, ¿qué es lo que purifica los pecados? El dolor y el fuego. Según primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo, absolutamente todo pecado nos limpia la sangre de Cristo. Muy bien, hasta aquí hemos conversado y hemos hablado en torno de 3 preguntas. Y vamos a ir al Facebook en este momento. Yo voy a ir al Facebook para ver quién nos están siguiendo y las personas que están dejando sus comentarios. Pero también quiero animarles a los que ya nos están siguiendo que puedan dejar comentarios también, pero en este momento abrimos el espacio para las preguntas. Es ahora que las personas que nos están siguiendo pueden empezar a hacer sus preguntas, por favor. Bueno, empieza aquí Jimena, mi hermana, está viendo la transmisión, dice, muy buenas tardes, querido Pastor Lee, bienvenido, profe Tony, Jimenita. Mi mamá también, la hermana Ida Romero, buenas tardes con todos. Saludos para ellos. Saludos también. Mi esposa también, buenas tardes a todos, queridos hermanos, está ahí siguiendo la transmisión. Bueno, al principio había eco, ya lo hemos solucionado. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, seguimos aquí viendo los comentarios. Está Laura también, buenas noches, se le está saludando. Buenas noches, querida iglesia, pastores, Dios los bendiga, se les extraña. Pastor Tony, se les extraña. Nos está acompañando también el pastor Elcio Faustini Regati de Brasil. El pastor Elcio también ha estado con nosotros acá en el programa y él manda saludos. A paso, señor Pastor Lee. Después, ¿quién está? La hermana Jesús Emperatriz desde Nueva York. Bendiciones, pastor, y saludos a su familia. Amén. La hermana Federica Vareta. Buenas noches, pastores. Recibamos bendiciones de nuestro Dios y Padre. ¿Podría, por favor, aumentar el volumen del pastor Tony? Está bajito. ¿Estás en el micrófono de los audífonos? Así es. Entonces, un poquito más arriba, súbelo para que se escuche mejor. Bueno, acá Laura comenta, dice, amén, Jesús es suficiente, y esa es la verdad. La hermana Betty también está con nosotros. Buenas noches, Pastor Tony, Pastor Lee, muy interesante el tema de hoy. Bien, entonces vamos a continuar conversando acerca de este tema tan interesante. Ya nos queda poco tiempo y les pido por favor, si tienen preguntas, háganlas en este momento, que nosotros ya pasamos a nuestra segunda sección y ya vamos a comenzar con las últimas 3 preguntas que nosotros vamos a formular acá. Bueno, los católicos se van a basar también en un libro apócrifo, ya que no se puede demostrar por la Biblia que existe tal enseñanza del purgatorio. Ellos van a ir a los libros apócrifos. Ellos van a citar el libro de Segunda Carta a los Macabeos, el versículo 12 del versículo 39 al 45, y así otros pasajes más.
Vamos a preguntar entonces aquí, Pastor Tony, ¿sirve de alguna forma orar por los que ya han fallecido? Bien, es una pregunta muy interesante. No sé si el audio ya se escucha mejor ahí. Ahorita se va a escuchar, ahorita van a comentar. Ya, perfecto. A ver si nos dan por favor, el comentario para poder regular el volumen. Bien, no encontramos tampoco en la palabra de Dios, no encontramos alguna referencia que nos indique orar por gente fallecida. Al contrario, más bien nosotros podemos notar que Dios prohíbe, por ejemplo, todo contacto con muertos, ¿no? Nosotros tenemos, por cuestiones de tradición, tenemos algunas fiestas religiosas en nuestro país. Bueno, hablo de nuestro país porque seguramente ocurre en otros países latinos también, pero hablo de nuestro país específicamente. Tenemos, por ejemplo, eso es el llamado Día de los Muertos, ¿no? Ujú. Entonces, la gente va y hace sus oraciones o rezos a estas personas fallecidas. Se hace una costumbre, una tradición en muchas familias orar por papá, por los abuelos o por los tíos o por los hijos fallecidos. Hay quienes... Sigue bajito el volumen, dice. Ya no hay más volumen aquí. Ya no hay, ¿no? No, el micrófono del audífono hay que subirlo un poquito más. No, ya está todo, está full. No, o sea, el receptor del micrófono. Ya, ahí se escucha mejor. Ahí está mejor. Ya, ahí mejor lo dejo. Ya. Creo que el problema eran los audífonos. Creo que eso es. Muy bien. Vamos Sí, adelante. creo que sí. Perdón por la interrupción, perdón. No, de ninguna manera. Gracias más bien por avisar lo del volumen. Entonces tenemos esto como una tradición, como una costumbre que se practica. Bueno, hay muchas cosas que en realidad como tradición nosotros llevamos y que lamentablemente eso ha perjudicado la correcta interpretación o enseñanza de la palabra de Dios. Hay un texto que habla acerca de esto que practicamos. Si alguien tiene a bien a buscar el libro de Marcos, capítulo 7, del verso 11 al 13, vamos a ver allí la experiencia de cierta persona que tenía una necesidad y no se le ayuda porque hay una tradición que impide hacer eso, que es el llamado Corban. ¿Lo puedo leer? Dice así. Bueno. Ya, por favor, del 11 al 13, gracias. Dice así. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre el padre o la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien, gracias. Entonces, ahí vamos a ver nosotros que las tradiciones impiden que las bondades de Dios, los mandamientos de Dios, las normativas de Dios puedan hacerse efectivos en nosotros o hacia los demás. Y es igual también con esto de la oración a los muertos. Es una tradición, una costumbre, no es propiamente una enseñanza que trajera el Señor Jesús a los creyentes. Correcto. ¿Okay? Lo que sí podemos encontrar nosotros es que más bien oren por los vivos. A mí me llama mucho la atención que cuando la persona muere, recién oran por ella, pero cuando estás vivo nadie se acuerda de ti. Claro. Eso es lo curioso, ¿no? Sí, pues. Vivimos trabajando, vivimos en nuestras cuestiones diarias, en nuestras preocupaciones diarias, pero a veces no nos acordamos de papá, de mamá, no nos acordamos de nuestros hermanos, de nuestra familia o de nuestros hijos, y a veces no oramos por ellos, no pedimos por los vivos. Es una cosa curiosa. Claro. Pero sí tenemos bastante desarrollada nuestra fe y nuestra creencia de orar por los muertos. Es más, hasta le pedimos a los muertos que nos cuiden. Déjenme decirle con toda pena, es más, si mi familia me escucha, por favor, yo quiero pedirles perdón, disculpas por lo que voy a decir. Los muertos no te escuchan. Ellos no están perennes de ti. Ellos están en un lugar donde les corresponde. Si murieron en Cristo, como dice la Biblia, están en el lugar celestial, y si no, están en el infierno. Entonces, por eso es que este tipo de temas es para que nosotros podamos determinar ahora
dónde estar, dónde estar. Quiero aprovechar para decir eso. Cuando tú estés muerto, nadie va a poder ya, con la oración, nadie va a poder cambiar el destino al cual tú decides el día de hoy. Esto es una gran realidad. Yo lo digo con mucha tristeza en mi corazón, porque así como tú, Liban, yo también tengo familia que no ha entregado su vida a Dios. Tengo amigos que quiero mucho, que estimo bastante, que no han entregado a Dios. Y las oraciones de nadie va a cambiar ese destino. Mira que si tú recibes a Cristo hoy, si hoy día tú le entregas tu vida a Dios, tu destino es estar en la vida eterna. Si no pasa eso, mira que tenemos el coronavirus que te puede llevar a morir. ¿Y a dónde vas a ir? Las oraciones de los vivos sobre tu féretro no te va a llevar al cielo. Créeme, no te va a llevar, porque eso es lo que Dios no enseña. Puede decirte quien quiera. Puede ser la religión oficial del Perú, puede ser la religión más numerosa del mundo, puede ser la tradición más bonita, lo que tú quieras, pero nadie va a orar por tu cadáver para que te vayas al cielo. Nadie. Eso no se puede cambiar. Claro. Más bien oremos por los vivos. El libro de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, o sea, en la oración, con toda perseverancia, mire, con toda insistencia, con continuidad y súplica por todos los santos. Oremos por los vivos, oremos por las personas, ora por tu papá, por tu mamá, ora por tus hijos, para que sean bien encaminados, cuidados, ora para que lleguen al conocimiento de Dios. Déjeme decirle que tú puedes tener la mejor profesión del mundo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, ninguna oración después de muerto te va a llevar al cielo. Amén. Nada te va a cambiar ese destino. Y ya se ha dicho también, y está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de modo que está establecido para el hombre morir una sola vez y luego de esto juicio. Una vez que la persona ya murió, una vez que la persona ya falleció, estando con Cristo o sin ella, ninguna oración le va a favorecer, ninguna. ¿Por qué? Porque el destino, la suerte, si lo quieren llamar de esa forma, que no existe suerte tampoco, se hace y se prueba con Dios mientras uno tiene la oportunidad y está con vida. Pero no sirve de ninguna forma orar por los que han fallecido. Eso ya es insulso. El pastor Tony cita muy bien y dice, oremos por los que están vivos. Ellos son los que necesitan. Los que están muertos ya tienen un destino. Hebreos 9:27. Después de la muerte viene el juicio. Amén. Pastor, vamos a ir rapidito. La misa y la contribución económica ayuda a purificar pecados. Porque eso es lo que dice, permítame todavía aquí, leer una vez más lo que dice este decreto, no sé si se ve bien acá, y no es algo que yo he escrito, es algo que yo lo saqué. Es el decreto del Concilio de Trento, en la sesión 25. Dice así, hay purgatorio y las almas detenidas en él reciben alivio con sufragios, o sea, económicos, ¿verdad?, de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Por eso la pregunta es, ¿la misa y la contribución económica ayudan a purificar pecados? No, de ninguna manera. Eso sí está fuera de todo contexto y de toda enseñanza bíblica. Y es más, todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Hoy en día es la persona la que decide, la que toma la decisión de su futuro destino. Estar en la gloria eterna o padecer la muerte eterna. La misa es una ceremonia religiosa que se celebra con diversos motivos. De ninguna manera una ceremonia puede ayudar a purificar o a salvar el alma o la vida del fallecido, menos la contribución económica. ¿Por qué razón? Porque la salvación no se compra, la salvación no es retribuida por algún aspecto o por algún peculio económico. Eso es inaudito, eso no puede ser, siquiera aceptado por la razón del ser humano, porque ¿cómo puedes comprar tú tu salvación? Eso estaríamos volviendo a los tiempos medievales, aquellas épocas donde se daban contribuciones enormes para que la gracia y la salvación de Dios esté contigo, ¿no es cierto? Así se pensaba antes. Claro. Pero no, por favor, quitémonos esa idea de la cabeza. Con todo el respeto quiero decir, si hay alguien que profesa la fe católica, déjeme decirle con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha sinceridad,
Eso no es así. Eso es una enseñanza meramente humana que no tiene nada de divino y menos es algo que la lógica propia nos podría llevar a concebir. Correcto. Entonces, las ofrendas y bueno, la misa, en nada pueden ayudar tampoco. En nada, nada de lo que se haga. Es que ahí yo no recuerdo ahorita, incluso lo estaba anotando. Hay un papa que dijo que... Iván, Sí, perdón, yo tengo aquí una pequeña referencia, la voy a compartir rápidamente, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ujú, versos 15 al 16, básicamente, porque hay varios acá textos que nos ayudan, pero quiero leer esto propiamente. Dice, por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que quedaremos vivos cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, no nos vamos a anteceder a los que murieron creyendo en Jesús, confiando en Él. Porque dice, verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. claro. Es decir, ¿qué es lo que lleva al fallecido a la vida eterna? No es la misa, no es el dinero, no es el pago de ciertos tributos para que se salve, no. Es aquel que murió en la fe de Jesús, muriendo en la fe de Jesús. Por eso es que incido en lo que, repito por eso en esta noche, reciba a Jesús en su corazón, tenga a Jesús en su corazón. Yo creo que ya es tiempo de que despertemos de este adormecimiento espiritual y reaccionemos, por favor, a las verdades que la palabra de Dios nos ilustra, nos enseña. Aprendamos a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad. Amén. Correcto. Bueno, tenemos una última pregunta que vamos a hacer, ya vamos al Face. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Es un pasaje muy citado por nuestros amigos católicos para defender su enseñanza acerca de este tema, el purgatorio. Primera carta a los Corintios 3:15, lo voy a leer, dice así. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, según primera carta a los Corintios 3:15, este pasaje está presentando el escenario del purgatorio como los católicos sugieren, ¿o de qué está hablando? Bien, lo que podemos entender nosotros a través de este pasaje, como digo, siempre es bueno tener las referencias anteriores para poder comprender el sentido en el cual se nos está presentando este pasaje bíblico. Si tienen allí alguien su Biblia, también quiero invitarles desde acá para que puedan entrar al capítulo 3 de Primera de Corintios, ¿sí? Y vamos a darle una lectura desde el verso 9 para poder comprender un poquito a qué se refiere esto. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Observen ustedes que aquí el texto que inicia esta parte que estoy tomando habla acerca de que somos colaboradores de Dios, es decir, participamos en la obra de Dios. Y dice que las personas que reciben este beneficio espiritual son labranza de Dios. Y dice edificio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando te comparten la palabra de Dios, cuando te hablan de Dios, te están ayudando a crecer, a madurar, a edificarte, a desarrollarte, no solamente como persona, sino también como un ente espiritual que tú eres. Luego dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ojo, dice Pablo es un perito, un especialista en poner el fundamento. Y otro, es decir, Pablo pone la base y otro viene y edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, cada uno mire cómo crece. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento en la vida del hombre? Es Jesús. Y ese fundamento lo pone el apóstol Pablo para todos nosotros. Y de ahí nosotros continuamos. Somos sobreedificados sobre ese fundamento llamado Jesucristo.
Y si sobre ese fundamento, o este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿cómo puedes hablar de un purgatorio usando estos textos si esto simplemente se refiere a todas esas obras que nosotros hacemos después de tener en nuestra vida el fundamento llamado Jesús? Te voy a dar un ejemplo fácil. Tú eres padre de familia y te ponen el fundamento Jesús a tu vida. Sobre ese fundamento tú edificas tu casa, amas a tu esposa, enseñas bien a tus hijos, amas a tu familia, eres responsable. ¿De acuerdo? Esa es la idea, para darte como un ejemplo. De eso vas a dar cuenta un día, Dios. Esa prueba que tú has hecho, esa obra que tú has hecho, va a ser un día probada por fuego. Es una forma simbólica en que Dios, todo aquello que te ha dado para ser responsable, un día el Señor te lo va a demandar en su presencia. Eso no está hablando definitivamente de ningún fuego o dolor que vas a pasar en un lugar llamado purgatorio para que estés purificado. No tiene ninguna referencia en ese sentido. Correcto. Claro, y es que primera carta a los Corintios, que hemos mencionado acá en capítulo 3, a mí me parece que estas personas, los católicos, los eruditos, los estudiosos, no se dan cuenta del contexto o es que lo hacen a propósito. Pablo no está enseñando ningún tipo de purificación de pecados después de muerto, ni siquiera hay esa referencia. ¿O será que Pablo está enseñando doctrina del purgatorio? Claro que no. No menciona que las personas son puestas en un lugar para purificarlas. Es más, el escenario que se está hablando en primera carta de los Corintios 13 y más abajo todavía, en estos versículos, está hablando acerca de los galardones que las personas van a recibir. Está hablando del tribunal de Jesucristo. Y esto lo podemos ver también en segunda carta a los Corintios 5:10. Ese pasaje es para salvos. Primera carta a los Corintios 3:15 está hablando de las personas que van salvas a la presencia de Dios, porque el tribunal de Jesucristo es solo para los que están salvos, no para los medios salvos, no para aquellos que necesitan purgar sus pecados. Esos están en la tierra vivos todavía, porque en el tribunal de Cristo solo estarán los salvos. No habrá tal purgatorio, porque después de la muerte viene juicio, como nosotros hemos mencionado hace un momento. Bien, Pastor Tony, ha sido interesante conversar acerca de estas cosas. Vamos al Facebook para ver si alguien nos ha preguntado acá. Y yo tengo una pregunta que he marcado, es nuestra hermana Federica Vareta. Ella va a hacernos una pregunta. Dice así: si una persona se va a morir, su espíritu, por lo que se viaja en sueños, por todo lugar de tinieblas, por lo contrario, entonces, ¿cómo se llamaría a este proceso? No está muy claro para mí. A ver, otra vez. Si una persona se va a morir, ella dice, su espíritu viaja en sueños por todo lugar, tinieblas, o lo contrario. Entonces, ¿cómo se llamaría este proceso? ¿Entiende la pregunta? Yo no estoy entendiendo muy bien. Ya, más o menos, creo que quiere decir más que... o menos puedo... Es que hay una creencia, perdón, pastor, hay una creencia que antes de morir las personas van a despedirse de sus seres queridos, ¿no? Yo creo que lo está asociando con esto. Sí, así es. Bueno, en realidad no se habla mucho acerca de esa experiencia, pero en realidad el espíritu, cuando la persona va a morir, el espíritu todavía está con la persona, si no ya estaría muerta. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué es el alma? Pues el alma es aquella parte del ser humano donde están todos los procesos mentales, las experiencias psicológicas, emocionales, la voluntad, etc. Pero la persona que está por morir está con su alma y está con su espíritu, y no puede morir si todavía tiene el espíritu. Claro. Pero si su espíritu divagara o saliera, ya esa persona está muerta. Sí. Entonces desde ahí tenemos una referencia. La Biblia también nos habla de que la persona muerta, su espíritu no se pone a divagar por ahí, por favor, eso también quiero aclarar. Según Eclesiastés 12:7, el espíritu de la persona vuelve a Dios. ¿Ok? Eso es lo que nos refiere la Biblia. Eso sí está escrito. No se pone a divagar por ahí. Más bien, sí quisiera, con mucho respeto a la persona que escribió esta pregunta,
decirle que no existe esa experiencia en realidad. Eso es otro tema que en algún momento, Dios mediante, podríamos conversar, pero no es propiamente que el espíritu del hombre sale y divaga, camina y visita muchos lugares. No, en realidad no es eso. Claro, no hay pruebas, hermana Federica, no hay pruebas que muestren que una persona vaya a despedirse de sus seres queridos antes de morir. En realidad, eso no pasa de una mera creencia y una tradición que ha ido pasando de generación en generación, pero no hay una prueba acerca de eso. Y si ha ocurrido, Liban, perdón, y si ha ocurrido, no es que su espíritu ha salido, eso es otro asunto, es otro tema para conversar. Claro, entonces no es un proceso, eso como le estaba diciendo, simplemente se trata acerca de una creencia, que una persona salga, y yo lo he experimentado también, me ha sucedido en algún momento, como dice el pastor, vamos a comentar esas cosas que son muy buenas, si es que en realidad sucede que el espíritu de una persona sale, hay desdoblamientos, no hay, vamos a hablar acerca de esas cosas, pero no existe tal proceso de salir, viajar. Bueno, sueños uno puede tener y puede soñar que ha estado de repente visitando y por ahí que ha fallecido, bueno, pero no existe tal cosa espiritual. Luego, la hermana misma comenta acá y va a citar, dice así, los muertos no tienen conciencia de nada. La Biblia declara, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Quienes han muerto no sienten nada en absoluto, así que no pueden sentir ningún fuego ni ser purificados. La muerte es el castigo definitivo por los pecados. Hermana, ¿o quiere responder ahí, pastor, primero? Se detuvo la señal, ya, ahora sí ya te veo. Ya, ¿repetimos el comentario? Sí, por favor, no se escuchó bien. La hermana está citando a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice así, los muertos no tienen conciencia de nada. La Biblia declara, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y después va a argumentar, dice, quienes han muerto no sienten nada en absoluto. Así que no pueden sentir ningún fuego ni ser purificados. La muerte es el castigo definitivo por los pecados. Es un pensamiento parecido a los testigos de Jehová, que ellos creen acerca de la aniquilación. ¿Qué puede decir esto, pastor, mientras yo busco la cita acá en la Biblia? Ya, como digo, siempre es bueno buscar la referencia bíblica para enmarcarla dentro de digamos, del contexto en el cual nos está hablando la palabra de Dios, ¿ya? Ahí en Eclesiastés, en el capítulo 9, que es lo que refiere la hermanita, vamos a encontrar allí en el verso 5 al 7, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Muy bien, si podemos notar nosotros aquí en Eclesiastés, a ver, vamos a leerlo desde el verso 4, 5. Sí, desde el 4 vamos a leer. En realidad el versículo 6 ya lo aclara totalmente, ¿no? Lo aclara total porque dice aquí, también su amor y su odio, su envidia mueren ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. Entonces lo que está tratando de explicar el versículo acá, hablando del versículo 5, porque todos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ¿nada de qué? El verso 6 dice, no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque después que el pastor Tony comente, yo voy a ir al Nuevo Testamento a mostrar que los que han muerto tienen conciencia en ese momento. Pastor Tony, vamos. Sí, claro, aquí la referencia del verso 5 solamente es una forma de poder participar a nosotros, de que en las cosas que nosotros estamos, los muertos no participan. Se orienta más a esa indicación. No es que los muertos, la persona muerta allá en el lugar donde se encuentre no tenga conciencia de algo, no es así. Seguramente que va a referir a la enseñanza de Jesús cuando habla de rico y Lázaro, ¿no es cierto? Claro, yo me voy a ir para allá.
Ya, está muy bien, claro, yo iba a tomar también esa referencia, pero está bien que lo haga. Entonces solamente es respecto a eso, nada más, porque es como decir ahora en este momento, mi papá murió hace muchos años y mi papá no está acá conmigo. Es decir, él no está participando de las cosas que yo hago acá, no tiene conciencia de las cosas que yo participo aquí. Es una forma de explicar la existencia de este versículo para poder entenderlo. Correcto. Entonces, hermana Federica, como yo comenté al principio cuando leí su comentario, en realidad esta es la creencia de la aniquilación. O sea, ¿qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Dicen que una vez que la persona muere, también su espíritu, su alma también es aniquilado, no va a haber sufrimiento, con eso acaba la existencia de las personas. Pero en realidad la Biblia muestra, inclusive yo iba a dejar esa pregunta al final, iba a decir, ¿existe vida después de la muerte? Y que es un tema para futuro. Eh, en Eclesiastés 9:5 se está citando de la conciencia de las personas en relación, por eso dice, debajo del sol, o sea, en relación a lo que sucede en esta tierra, ¿correcto? Ahora, si nosotros vamos a Lucas capítulo 16, vamos a ver, algunos le dicen parábola, desde mi punto de vista no es una parábola. Lucas capítulo 16 va a hablar de dos personajes que mueren y los dos tienen conciencia, uno estando en el seno de Abraham, se le llama así, y otro estando en el lugar de tormento, porque es el rico que muere, se va al lugar de tormento y él recuerda que tiene 5 hermanos en la casa de su padre. Entonces hay conciencia y dice él, Padre Abraham, manda a tu hijo Lázaro que moje la punta de su dedo y me refresque porque este lugar estoy atormentado. Entonces él está sintiendo el tormento en ese momento y está pidiendo a Abraham que le ayude. También Lázaro está siendo consolado y bueno, se le va a hablar. Pero también hay un pasaje muy claro en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y va a decir que hay unas personas, versículo 13, capítulo 7, versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Entonces, estos en determinado momento se van a referir a Dios y le va a decir, Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar ¿cómo es que le dice? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar los pecados del mundo o algo así? Y le dicen, esperen todavía, tiene que completarse el número de sus hermanos que han de ser salvos y tal y tal. Entonces hay conciencia después de la muerte. Hay total y plena conciencia, solo que de las cosas que ocurren muchas veces ellos están en cierta forma privados. ¿Por qué? La Biblia dice que en la presencia de Dios no hay más llanto, toda lágrima se va a enjugar, en la presencia de Dios no hay por qué estar tristes y tal. Imaginemos que de repente uno está en la presencia de Dios y recuerda a sus seres queridos que no han ido al cielo con ellos, etcétera. O sea, solamente estoy parafraseando lo que está diciendo la Biblia para explicar de forma rápida. Pero sí hay conciencia después de la muerte. La hermana Aida va a comentar acá, los muertos ya no tienen más parte de lo que acontece en la tierra. Eso está bien. Y eso es lo que queríamos explicar. Vamos a ver si después de ese pasaje o de ese comentario hay más. No hay más comentarios. Termina ahí con Lucas 16 que Jimena lo ha puesto. Bien, creo que no hay más preguntas. Iván, perdón, solamente para hacer una indicación acá, sí. El texto de Lucas 16, de rico y el rico y Lázaro, sí, hay una discusión en cuanto a la interpretación de que si es una parábola o es una historia verdadera. No me gusta mucho entrar en esos detalles, pero sí me gusta rescatar lo enriquecedor de la palabra de Dios. Sí. Es que, sea cual sea, la forma como muchos miran este pasaje bíblico, tenemos enseñanza. Recuerda sí. Que las parábolas o las historias todas tienen enseñanza, claro. ¿sí? Pero también tienen principios. Aquí lo que podemos encontrar es que el ser humano después de muerto o se va a un lugar celestial o se va al infierno. Primera. Segundo, que aquí los muertos tienen conciencia, donde estén. Si están en un lugar de Dios o en un lugar del infierno, el ser humano, el alma de esta persona tiene conciencia de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, hasta recuerdo. Entonces, eso es lo que yo quería rescatar solamente. Gracias. Correcto.
Muy bien, voy a revisar una vez más. No tenemos más comentarios o mensajes o preguntas. Ya hemos acabado ahí. Perdón, he salido. Perdón, un segundito. Entonces, vamos en este momento ya a finalizar nuestra transmisión. Vamos a despedirnos. Gracias a las personas que nos están siguiendo hasta este momento. Le agradecemos al pastor Tony por haber dispuesto un poco de tiempo para estar con nosotros y seguramente más adelante nos vamos a juntar otra vez para otro tema como estos que yo creo que ha sido de mucha bendición, ha traído bastante información y eso es lo que necesitamos llevar a las personas, la verdad de las cosas que están escritas en la palabra de Dios para nosotros. Pastor Tony, su despedida, por favor. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Dios, también agradecerte a ti por esta oportunidad y agradecer también a todos aquellos que han estado siguiéndonos a través del Facebook en este tema tan interesante. Y solamente despedirme diciéndoles que lean la Biblia, conozcan a Dios, aprendan de Él, cuáles son los deseos de Dios que tiene para vuestras vidas. Y si tienen la oportunidad de visitar o buscar a alguien que les pueda orientar, guiar en la lectura bíblica, como cualquier inicio de algo, tomen la libertad y la decisión de hacerlo. En verdad es a veces un poco penoso ver tantos miles de personas en nuestro país caminando o siguiendo enseñanzas que no son de Dios. Lo digo con mucho respeto, no quiero tildar de mentiroso a nadie, pero tenemos que ser objetivos y tenemos que hablar con la realidad correspondiente. Hay muchas cosas de las cuales no estamos informados. Amén. Y si es una oportunidad para empezar a desarrollar el hábito de leer, empiece haciéndolo con la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien, sería solamente esa mi recomendación y muchas gracias nuevamente, Diva, por esta invitación. Bien. Entonces, una vez más, agradecer a todas las personas que han estado con nosotros, que Dios les bendiga. No se olviden que mañana tenemos una transmisión a las 6 de la tarde, terminando de hablar las cosas escatológicas, para luego tener el diálogo con el pastor Leandro Silva, con quien vamos a profundizar el tema. Los animo a que puedan participar mañana y las personas que no han visto, hace 3 domingos yo estoy hablando acerca de la gran tribulación, que va a ser necesario para el diálogo que vamos a tener con este pastor Leandro de Brasil. La hermana Federica dice, muchas gracias por la respuesta, a usted hermana por participar y por preguntar. Que Dios los bendiga, Pastor Tony, un fuerte abrazo, que tenga una buena noche. Nos vemos entonces, hasta la siguiente hermanos, Pastor, chao, Dios los bendiga, nos vemos. Chao con todos. Amén, chao.